lisótrofos. Litótrofos. Los litótrofos obtienen toda su energía del medio ambiente. Es de compuestos inorgánicos. Y los organótrofos es porque lo obtienen de compuestos orgánicos. Entonces, un litótrofo, ¿de dónde va a obtener su energía? Si son compuestos inorgánicos. ¿De la energía? ¿Del suelo? ¿Del suelo de dónde? ¿De la materia? De los ¿seguro metales? ¿Nutrientes? No hay más cosas de todos los metales de la sal, chicos. No los metales, sino de las sales. ¿Listo? De los compuestos orgánicos. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Los nutrientes mayores. Nutrientes mayores, ¿como cuáles? Potasio, nitrógeno, magnesio, fósforo. Potasio. Generalmente son de las cadenas de proteínas. Recuerden que las proteínas están compuestas por una cadena R y una terminación C o H y un amino. ¿Sí? Una proteína tiene todo eso. De esos componentes obtienen la energía los microorganismos que y la tercera forma de metabolismo microbiano es la forma en que los organismos obtienen tanto energía para vivir como para crecer. Entonces pueden ser quimiotrófos o fotótrofos. Quimiotrófos es que no pueden utilizar el sol para generar sus productos. Fotótrofos es que utilizan el sol. ¿Listo? Entonces acá está una pequeña agrupación de microorganismos. ¿Cómo utilizan ambas? Bueno, todos los tipos de microorganismos. Entonces acá tenemos que los microorganismos quimiótrofos, organótrofos, heterótrofos, o sea, que tienen estas tres clasificaciones. Son como por ejemplo los protozoos, los hongos, las bacterias no fotosintéticas y la mayoría de microorganismos patógenos. ¿Listo? Todo lo que hace daño es quimio, litótrofo. También tienen tres clasificaciones: fotótrofos, litótrofos y autótrofos. ¿Sí? De acuerdo a lo que ya vimos acá. Las bacterias oxidantes del azufre, las bacterias oxidantes del hidrógeno, las bacterias nitrificantes y las oxidantes de hierro son quimiótrofos, litótrofos, autótrofos. ¿Sí? Y las bacterias purpuraceadas y no del azufre son fotótrofos, organótrofos y heterótrofos. Entonces no hay un grupo especificado de una sola, que consuman una sola cosa. Ellos necesitan, pues primero quimiótrofos porque necesitan obtener carbono, ¿sí o no? Litótrofos porque deben obtenerlo de forma orgánica o inorgánica, ¿sí o no? Entonces acá tenemos organótrofos y litótrofos. Y autótrofos y heterótrofos también porque necesitan carbono. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Un poquito complicado, pero listo. Otro punto importante es cómo los microorganismos pueden sobrevivir en un medio dado. Básicamente, todos los microorganismos, no solo las bacterias, se clasifican en aerobias y anaerobias. ¿Sí? ¿Qué son aerobias? Que respiran, necesitan oxígeno para poder respirar. Y anaerobias, que no necesitan oxígeno para poder respirar, pero entonces, si no respiran, tienen que fermentar las cosas para que puedan producir oxígeno. ¿Sí?
para que estas puedan sobrevivir. ¿Sí? Bueno, acá está un ciclo de Krebs, bastante fácil. No, es un ciclo de Krebs. Entonces, en un ciclo de Krebs podemos observar que entra la molécula de glucosa, que es azúcar, ¿cierto? Y, ¿se acuerdan de que les dije? El NADH y el NADH. Entonces, esta es una molécula de energía que genera un péptido. Después de que se rompe la molécula de glucosa, pasa y se transforma en oxalacetato con presencia de CO2. Se forma el NADH, se forma el malato, el fumarato, y a través de esa cadena encontramos el succinato. ¿El succinato qué es? Ese es el succinato. Por otra cadena, también a partir de la glucosa, tenemos el acetil-CoA y se forma el etanol. ¿Qué es etanol? Un alcohol. Un alcohol. Y por el mismo proceso, después de agregar fósforo y molécula de ATP, que es energía, se forma el acetilfosfanato y se forma el acetato. ¿Y el acetato? ¿Qué será el acetato? Un producto químico. ¿Sí? Entonces, estas son diferentes formas de generar productos químicos a través de fermentación microbiana. ¿Listo? Para eso se utilizan los microorganismos en la industria, para generar productos. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro o muy enredado? Ahí vamos. Bueno, básicamente todos los procesos de fermentación microbiana necesitan un azúcar, en este caso la glucosa, pero puede ser la fructosa, puede ser el malato, puede ser se me olvidaron las otras 6 moléculas, la lactosa, ¿sí? Que son azúcares, y a través de diferentes procesos metabólicos forman diferentes productos. En este caso, la glucosa se convierte en piruvato o en ácido pirúvico. ¿Sí? Cuando nosotros al piruvato le agregamos diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Se generan diferentes tipos de productos. Entonces, si le agregamos Saccharomyces cerevisiae, nos va a producir etanol y CO2, y eso va a ser una fermentación alcohólica. Entonces, cuando utilizamos Saccharomyces cerevisiae, ¿qué estaremos produciendo? Alcohol. Perfecto, cerveza. ¿Listo? Cuando agregamos Escherichia coli, nos van a dar etanol, ácido láctico, ácido acético, ácido láctico, ácido succínico. Hay una fermentación mixta. En ese caso, si hay ácidos, porque el pH está disminuido. Porque es ácido. ¿Sí? Si fuera ácido, pues no hubiese formación de ácido. ¿Listo? Entonces, cada vez que le agregamos a la Escherichia coli ácido piruvato, el piruvato hace que la Escherichia empiece a fermentar y se den todos estos productos. Y así con cada uno de estos. El ácido pirúvico, cuando se lo entregamos al Enterobacter, ¿dónde está el Enterobacter? ¿Dónde está el Enterobacter? ¿Por qué se llama Enterobacter? ¿Dónde está ubicado? Son bacterias. Son bacterias. Entero. No es en la leche entera. Enterobacter. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ubicado? Perfecto. En los intestinos. ¿Listo? Cuando nosotros consumimos o cualquier animal consume glucosa, el Enterobacter genera ácido fórmico, que sirve ¿para qué? Para los huesos. Para los huesos.
sí, porque tiene que ver con lácteos. Formación de leche, etanol. Ese ya es proceso químico, ¿no? Ah. Entonces, en el cuerpo del animal que esté formando, esto se necesita tanto el ácido fórmico como el ácido láctico pues, para procesos de seguir generando vida, pero el butanoiol y el etanol son procesos para la industria, ¿sí? Porque nosotros no generamos alcohol. Los animales grandes no generan alcohol, ¿sí? En ningún lado. ¿Listo? Y si no, no necesitáramos alcohol al 90% para infectarnos, ¿cierto? Entonces, pilas con eso. Eso se llama fermentación butoica. Por este lado, el clostridio. El clostridio, cuando se le agrega piruvato, genera isopropanol, ácido butírico, butanol y acetona. ¿Listo? Y el último, el propinobacterio, genera ácido láctico y ácido propínico. Entonces, el ácido propínico también se genera para la industria y el ácido láctico, pues ya lo dije. Ahora la formación de leche. Importante que vean los ciclos de. ¿No? ¿No han visto los ciclos de formación de cada uno de los elementos? Agrónomos que todavía no saben nada, chicos. Ciclos de azufre. Básicamente todos los ciclos son iguales. Lo único que cambia son los microorganismos que interfieren en estos procesos. Entonces, generalmente todos los ciclos tienen que pasar por diferentes partes para poder entregar los nutrientes directamente al suelo. ¿Sí? Sea el ciclo del nitrógeno, sea el ciclo del azufre, sea el ciclo del agua, todo tiene que pasar por todo lado para que se produzcan diferentes moléculas y para que sea posible utilizarlas dentro de nuestros cuerpos. ¿Listo? Entonces, básicamente el ciclo del azufre se genera. ¿Cuál es esta molécula que ya se me olvidó? Sulfuro, por ahí escuché muy bien. El sulfuro está en el ambiente, en el aire, ¿cierto? Y entonces, a través de reacciones químicas se vuelve ¿qué? ¿Qué es esto? No, porque es CO2. ¿Cómo se llamará eso? Sulfuro. ¿Qué es esto? Dióxido de azufre. ¿Listo? Y por acción también del ambiente se transforma en Trióxido de azufre. ¿Listo? Cuando hay presencia de agua en el ambiente, o sea, cuando llueve, se transforma. Hidróxido de azufre. Mío. ¿Hidróxido de azufre? Difícil esa química que es. Sí, es hidróxido de azufre, ¿no? ¿Cómo se llamará? ¿Ácido? ¿Ácido de azufre? Sulfúrico. ¿Listo? Se genera ácido sulfúrico por los organismos consumidores y productores, generan productos químicos, hay microorganismos quimio-hidrótrofos, hay lixiviación, se rompen las moléculas y se puede obtener azufre, que queda directamente en el suelo. También este mismo proceso pasa en el agua. Si no pasara en el agua, pues no hubiese vida en el agua. ¿Sí? Entonces, ambos procesos pasan tanto en la tierra como en el agua para poder obtener azufre. ¿Esto es claro? Es importante. ¿Listo? Fuentes de oxígeno microbiano. Pues las principales fuentes son la nitrificación, la reducción del sulfuro, la cetogénesis y la reducción de hierro. ¿Qué es lo que pasa en estos procesos? Básicamente los microorganismos cogen las moléculas compactas y a través de procesos enzimáticos rompen y catalizan todas las moléculas que necesitan para poder entregarlas al medio. Eso depende de que el pH y de la temperatura
Vamos con todo, hijo. Listo. Respiración anaerobia y anaerobia. Entonces, esto es rápido. Flujo energético de carbono. Está el compuesto orgánico, cuando están los compuestos orgánicos y los microorganismos que se comen ese compuesto, o bueno, que lo desintegran porque no me lo comen. Entonces lo que hacen es soltar CO2, pasar todo el carbono a la biosíntesis, o sea, al desarrollo del crecimiento del microorganismo, soltar oxígeno y botan energía. ¿Listo? Eso es lo que hace. Respiración anaerobia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si ustedes miran, El oxígeno tenemos el mismo compuesto y el carbono. orgánico. Ah, no, el oxígeno. Vamos a soltar CO2 como acá. Bueno, Pero el oxígeno no. CO2, botan el CO2. Hay flujo de carbono para biosíntesis, o sea, estamos haciendo lo mismo. Pero acá ya empieza a haber aceptores orgánicos de electrones en el suelo o en el lugar donde se esté desarrollando este proceso anaeróbico. Los microorganismos desprenden electrones de las moléculas y esos medios quedan cargados positiva o negativamente. Por eso cuando nosotros vamos a hacer un proceso en aguas, lo primero que tenemos que mirar es el pH. Si está cargado positivamente, ¿qué pH tendrá ese agua? Ácido. Si está cargado negativamente, alcalino. ¿Listo? Entonces, los microorganismos son los que se encargan de que el pH sea o ácido o básico o Alcalino. Hay liberación de moléculas como, ¿qué es esto? Nitrato. ¿Qué es esto? Azufre. Si este es nitrato, sulfato. ¿Y qué es esto? Azufre. Azufre libre. ¿Listo? Hay, bueno, si nos devolvemos a química de décimo, hay muchos, bueno, no muchos, hay algunos compuestos que están libres en la atmósfera o que se pueden mantener libres en el ambiente. Hay otros que no, que tienen que estar como sales para poderse movilizar, ya sea en el agua o mantenerse en la tierra. ¿Sí? En el caso de iones libres está el azufre, pero en el caso del nitrógeno, ustedes nunca ven nitrógeno solo, siempre lo ven o en estado oxidado o en estado ácido, ¿cierto? ¿Cómo se llama el estado ácido del nitrógeno? El estado ácido, cuando hay NH. NH4, para ser más específico. Dios mío, me voy. ¿Cómo se llama? NH4. No es mío. Le va a tocar mirar muchos videos. No es óxido porque es H. Es ácido. ¿Amonio? ¿Cómo se llama? ¿Amonio? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado hablar del amonio? ¿Cómo se llama? ¿Amonio? El nitrógeno nunca puede estar solo en el ambiente, ¿listo? ¿Cómo se hacen los procesos de anabolismo y catabolismo? Entonces esto es bastante rápido. Catabolismo, el microorganismo coge del ambiente lo que necesita, entra, forma energía, primero va por este lado. Forma energía, saca productos de desecho, que son los ácidos, los dióxidos, el etanol, todo lo que pueda producir ese microorganismo lo bota al medio ambiente. ¿Sí? Y utiliza la glucosa para formar sus subunidades. Entonces, primero, lo que puede tomar son nitrógeno o azufre, si es una molécula que tiene dentro de su capacidad nitrógeno o azufre, y forma subunidades como los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son las subunidades formadoras de las proteínas, ¿listo? Entonces,
forman aminoácidos y ácidos nucleicos. Luego, con ATP se forman macromoléculas que empiezan a formarse, pues los ácidos nucleicos como tal. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son los que están Si en no el saben núcleo explicar, pregúntense. para... Son los que forman el ADN y el RNA liso y forman las proteínas, y con más energía pues ya empiezan a formar estructuras celulares como la pared celular, si son microorganismos que tengan que tener pared celular, membranas, ribosomas, estructuras de superficie y todo lo demás que tenga ese microorganismo. ¿Eso es claro? Entonces, siempre que hablamos de catabolismo es transformar una estructura grande, puede ser la glucosa, cualquier azúcar, en pedazos pequeños para que en el anabolismo, que es esta parte de acá, se pueda formar la vida. ¿Claro? Creo que sí, porque no los quiero más. Entonces, cuando los microorganismos requieren oxígeno, ¿qué se llama? Aeróbicos. Cuando no requieren oxígeno, ¿se llaman? anaeróbico. Anaeróbicos. Cuando son aerobios obligados, es porque necesitan el oxígeno sí o sí, si no, no crecen. Cuando son aerobios estrictos, y en presencia de oxígeno no crecen, porque pues, los mata el oxígeno. Anaerobios facultativos pueden crecer en presencia de oxígeno, pero en bajitas concentraciones. ¿Sí? Son los primeros microorganismos que se van a desarrollar en las subcapas de la Tierra, por decirlo así. En los lagos, esos microorganismos están presentes ahí. Microaerofílicos crecen en concentraciones de oxígeno del 2 al 10%. Si hay un 11%, no crece. ¿Listo? Aerobios aerotolerantes. Al igual que los facultativos, pueden crecer o no sin oxígeno. Se les puede llamar de cualquiera de las dos formas, aerotolerantes o facultativos. ¿Listo? Esto es un mapa de metabolismo de un microorganismo, de una célula. ¿Sí? Todo esto nos pasa a nosotros en cada una de nuestras células. En cada una. Entonces, todos tienen que fijar carbono. ¿Nosotros necesitamos carbono? Sí. Claro, nosotros necesitamos carbono. Hay, bueno, fotorrespiración no, pero si hacemos respiración, nosotros respiramos. Nuestras mitocondrias necesitan oxígeno para poder vivir. Ruta de pentosa fosfato. ¿Para qué servirá la pentosa fosfato? Es fácil, es fácil. Esa es la que permite la unión de las cadenas de las pentosas forman parte, bueno, son enzimas. De hecho, la ruta de la pentosa es la formación de enzimas para muchas cosas, pero siempre es formación enzimática. ¿Listo? Ácido cítrico, ciclo de la urea, pues nosotros los organismos grandes necesitamos evacuar urea y si no nos morimos. Ciclo del ciclooxidato, está la oxidación de la peroxisómica, bueno, esta sí no tengo ni idea qué, elevación de ácidos grasos. Entonces todos estos procesos se desarrollan dentro de la célula y se necesitan para la vida. ¿Listo? Entonces, esta grafiquita se las quería mostrar pues, para que ustedes se den cuenta que no es simplemente estudiar por estudiar, sino entender qué es lo que pasa en cada uno de los procesos y para qué sirve. Porque a mí, ¿de qué me sirve saber que hay todas esas funciones si yo no las veo, si yo no las utilizo o si yo no las analizo? Entonces, nosotros como agrónomos y microbiólogos tenemos que aprender a diferenciar cuáles microorganismos
están los primeros microorganismos, acá están las eubacterias. ¿Sí? Luego sigue el dominio bacteria, donde vamos a encontrar bacterias verde-azules, gram positivas y gram negativas, las flaviobacterias, las termonologías. Entonces, hay muchos tipos de bacterias y se van a encontrar en el bacteria. En el dominio arquea, entonces, como les decía, están los metacoccus, los termococcus, todos los microorganismos que resisten temperaturas y pHs y salinidades tanto muy altas como muy bajas, son del dominio Arquea. arquea. Y el eucaria, que pues es donde estamos nosotros ubicados, y todos los animales, plantas, hongos no están ahí. Mentira, sí están ahí, pero los hongos mayores. Es que hay unas clasificaciones muy específicas, pero todos los hongos que generan capucha están ahí. Hongos micro, que se pueden observar en el microscopio, entonces a ver si ya tenemos. Ya están en este orden, o bueno, perdón. Acá hay algunos hongos que también generan hifas, pero que se unen con bacterias. ¿Sí? Entonces, esas ya son otras clasificaciones. Entonces, acá pues ya venía Bacteria, cada una de las eucaria. Y lo último que vamos a mirar es la ecología y la interacción microbiana. Entonces, recuerden que todos los microorganismos interactúan entre sí. Hay interacciones específicas e interespecíficas, intraespecíficas e interespecíficas. Las intraespecíficas ocurren entre organismos de la misma especie. Las interespecíficas ocurren entre organismos de diferentes especies. Cada una tiene un nombre diferente. Y les voy a empezar a preguntar. Entonces, ¿qué es competencia? El proceso por el cual se disputan los nutrientes. Exacto. La competencia de un ambiente puede ser nutrientes o por espacio. ¿Sí? Entonces, competencias. Acá dice por alimento, refugio, hábitat o pareja. ¿Listo? Esta clasificación pues es más hacia los animales, pero que se aplica para todos los microorganismos. ¿Qué es la cooperación? Que trabajan. Cooperación, que trabajan juntos. ¿Sí? Generalmente es intraespecífica porque entre sociedades es que se dan esas relaciones. Es muy raro ver en la naturaleza que un microorganismo o que un organismo haga cooperación con otro. Sin embargo, sí existen casos de cooperación. Por ejemplo, los árboles con los pájaros. ¿Sí? Los árboles les dan protección a los pájaros y los pájaros pueden vivir ahí. Y eso es una especie de cooperación. Asimbiosis también. La cooperación puede ser colonial, gregaria, como los cardúmenes de peces. ¿Se han visto? Que se hace el cardumen y cuando viene un depredador a atacarlos, pues ellos se ven más grandes y no los atacan por su misma cooperación. ¿Sí? Entonces eso se llama una cooperación gregaria. Jerárquicas, entonces en las hormigas, por ejemplo, se ve que hay una matriarca y el resto de hormigas hacen lo posible para que el hormiguero continúe, que no los ataquen. El de la flor de la abeja también Y sería uno, ¿no? entonces puede ser Porque la abeja se alimenta de del polen y lleva la polen a otras plantas. Interespecíficas, entonces en las interespecíficas hay más, están los microorganismos más dañinos. Está el parasitismo. ¿Qué es parasitismo? Parásitos. Un animal se come a otro. Simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? La unión como de los organismos. Simbiosis es que yo le ayudo al otro y el otro me ayuda a mí.
Comensalismo. Es comensalismo. Que uno Uno le no sirve come al el otro. otro. Uno le sirve a la Comensalismo. Uno le sirve al otro, pero al otro no le pasa nada. O sea, el otro no contribuye. Entonces, No es contribuye. un comensal. Entonces, es como cuando a uno lo invitan a la casa, ¿sí? A un restaurante. Uno es el comensal de la otra persona. ¿Le está haciendo daño? No. 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 Él me está haciendo un favor a mí, me está dando de comer. ¿Sí? Pero yo no le estoy haciendo daño. Bueno, le estoy gastando plata, pero. Mutualismo. Ese dice el pago. Están entre los dos, se están ayudando los dos, salen adelante los dos. ¿Listo? Herbivoría. Herbívoro. Se comen las plantas. ¿Listo? Y entonces, por este lado, tenemos, dice aquí, biotecnología y procesos de alimentos. Muy bien. Fermentación. No me acuerdo qué es, yo te los leo. Introducción de metabolitos y producción secundaria, transformaciones químicas, no es como premios que se dan en la, bueno, en este caso, en la química y en la biología. Síntesis de producciones biológicas. Ecología y protección ambiental. Entonces está el reciclaje de nutrientes, está la mineralización del agua, la bioremediación, la construcción de nichos y el transporte. Y se fue. Animales, entonces crecimiento de los tanto plantas como animales, cambio de simbiosis, cambios de hábitos para que puedan crecer, producción de nutrientes, relación entre nutrientes y todo lo que tenga que ver con nutrición como tal para los organismos. Está también las patologías de plantas y animales, entonces ahí tenemos patogenicidad, resistencia a antibióticos, controles biológicos, inyección de hospederos, bueno, la defensa de los hospederos, producción de toxinas y efectos probióticos. Entonces ahí podemos utilizar todos los microorganismos para, ¿ustedes han comido verdura fina con probióticos? Eso en la industria se utilizan microorganismos para generar efectos probióticos en la flora intestinal. No sirven para nada. Interacciones hongos-bacterias. Entonces, vuelvo a este lado. Hay antagonismo, cooperación, sinergismo, comensalismo y simbiótico. ¿Listo?